Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a esta tercera meditación de este retiro de Tríodo Sacro para ayudarnos a prepararnos mejor a escuchar a Dios, a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nuestro corazón. Recuerden que lo más importante no es tanto lo que yo estoy diciendo, sino lo que Dios quiera decirles a ustedes en su corazón. Descubrir ese paso de Dios por sus vidas y que ese paso de Dios vaya siendo lo que les vaya fundamentando en sus vidas, que una vida construida con Cristo vale la pena. Y entonces esa es la ayuda de este trido, esta es la ayuda de este retiro que con mucho gusto les comparto. Y anoche, en la tarde del día de ayer, contemplábamos los 3 regalos que Cristo nos dejaba en la última cena, ¿no? El mandato del amor, el sacerdocio y la Eucaristía. Y al final de la meditación les invitaba a que vayan con un sentimiento de agradecimiento a la oración en la noche en Getsemaní. Y eso es un poco lo que creo que todo el mundo hemos podido hacer el día de ayer en la noche. Quién más, quién menos, podemos estar un poco más desvelados por estar acompañando a Jesús. Y es muy bonito, gracias a Dios, nosotros aquí en casa, pues tenemos la oportunidad de celebrar la Eucaristía, de acompañar a Jesús realmente, ¿no? En el sagrario. Y sí, como que es muy, no sé, muy padre, muy bonito poder acompañar a un amigo, a un gran amigo en este momento de sufrimiento, ¿no? Y acompañar a un amigo significa pues estar junto a él muchas veces sin poder a veces decir algo. Y eso es algo muy hermoso, ¿no? Para estos días, poder estar con Jesús, aunque a veces en nuestro corazón no sepamos qué decirle. Él quiere hablarnos a nuestro corazón y eso es lo importante. Ayer en la noche, lo dije ayer, ¿no? Pero que hoy vamos a contemplar un poquito. Ayer en la noche estuvimos acompañando a Jesús en el huerto de los olivos. Y después de la última cena, pues Jesús se va y dice el Evangelio. Vamos a usar el Evangelio hoy de Lucas para esta parte, Lucas 22, del versículo 39 al 46. Entonces dice el Evangelio: Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y de rodillas oraba diciendo: Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba y entrando en agonía oraba con más intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. La oración de Jesús puede parecer muy sencilla, pero refleja una necesidad del momento de pedirle al Padre que si fuera posible aparte de él este cáliz, pero que no se haga su voluntad. Porque en Getsemaní, en cierto sentido, se fragó nuestra salvación. En Getsemaní, Cristo, siendo hombre también, pues se veía como que necesitado del consuelo de la fuerza del Padre, ¿no? Para poder afrontar este momento. Y volteaba a ver a sus discípulos y los encontraba dormidos. Iba otra vez y estaban otros dormidos. Y por tercera vez, ¿no? Y dice: híjole, no pueden acompañarme, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho anoche, el día de ayer en la noche y toda la madrugada y todo el día de hoy hemos estado acompañando a Jesús, que ese es pues lo que podemos hacer ahora, acompañar a Jesús, no dormirnos como hicieron estos apóstoles en el momento más crucial, como decía, de nuestra salvación. Es aquí donde el demonio puso casi la última tentación, decirle: no puedes. Se acordarán los que han podido ver la película de la Pasión, que empieza con esta escena.
la pasión de Cristo, ¿no? Empieza con esta escena de Jesús rezando en un huerto de olivos y el demonio, ¿no? Ahí como que tratando todavía de decirle, no puedes, es demasiado peso. Ningún hombre nunca ha podido cargar este peso que tú quieres cargar. Y Jesús aquí, en Getsemaní, en el huerto de los olivos, fragua nuestra salvación, sale de la oración y dice, claro que sí, voy a cumplir la misión hasta el final. Y ese es el consuelo que tenemos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, sin importarle las consecuencias, sin calcular qué va a pasar después. Ya sabía que iba a pasar, es Dios. Y en este momento, en Getsemaní, el huerto de los olivos, Jesús se levanta y dice, ya está. Paso por paso voy a ir cumpliendo todo lo que me toca ahora hasta entregar mi vida por los hombres. Entonces, con esos sentimientos de agradecimiento íbamos tratando de encontrarnos con Jesús en esta oración de la noche, ¿no? Acompañar a Jesús también en su sufrimiento más moral. Y algo que me recomendaron desde niño, algún padre, algún hermano, cuando estaba en el ESID, me recomendaba que tratara de ir siguiendo a partir del Jueves Santo y todo el Viernes Santo, siguiendo las horas, tratando de acompañar a Jesús y ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. Ahora son las 10:30, más o menos, 10:38. ¿Dónde estaría Jesús? Seguramente ahora tal vez estaría cargando la cruz y camino hacia el Calvario, ¿no? Con su cruz. Y como que ir pensando en el Vía Crucis, ¿no? A las 12 más o menos creemos que lo crucificaron. Entonces, como que trae a la mente en este tiempo todo lo que está pasando en la vida de Jesús. Ayer en la noche, después de esta oración de Getsemaní, pues sabemos que llegó Judas, y llegó Judas no solo, llegó con otros, ¿no? Y pueden seguir leyendo el Evangelio de Lucas. Yo vuelvo al Evangelio de San Juan, que aquí es un poco más, como que más dinámico, ¿no? Todo lo que pasa alrededor, toda la acción, por así decirlo, en la vida de Jesús. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Estamos en el capítulo 18 al inicio, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Un poco lo que decía, pero él no narra la oración, San Juan. Y dice, Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes, de los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron ahí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía todo lo que le iba a ocurrir, poco lo que decíamos ayer, ¿no? Cómo Jesús ya sabía todo lo que le estaba pasando, todo lo que le iba a pasar, y se anticipa este momento. Dice Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Jesús les contestó, yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo, yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Imagínate la personalidad de Cristo, que van por él con armas y Cristo está indefenso. Y le pregunta, ¿a quién buscan? Y le dicen, a Jesús, el Nazareno, con rabia tal vez en los ojos, con armas, linternas, antorchas. Y Jesús nada más les dice, yo soy. Qué fuerza haber tenido ese yo soy para que se hayan echado para atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo, dice el Evangelio, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno, respondieron ellos. Jesús contestó, os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste.
Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Esta es la escena que sucede en la noche, en la madrugada, muy de noche, ¿no? Llegan estos, atrapan a Jesús, y Jesús, que sale en defensa de los suyos. Pedro, que saca la espada todo envalentonado, le corta la oreja a Malco, y Jesús que se guarda la espada. Qué impresionante, qué personalidad tenía Jesús. Y en estos momentos, qué temple, que podemos nosotros, con unas simples palabras del Evangelio, imaginarnos toda la escena, meternos ahí. Y de repente nos encontramos que a Jesús lo han traicionado, que los demás discípulos en ese momento huyen. Solo Juan se queda cercano y Pedro al inicio. Es llevado a casa de Anás, luego a casa de Caifás. Lo interrogan en la noche, le hacen muchas preguntas, hasta que el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el Mesías? Y él dijo: sí lo soy, ¿no? Y claro, esto es lo que les bastaba. Encontraron la prueba, ¿no? Porque habían presentado muchos falsos testigos. Y pues nadie, siempre caen en contradicciones. Pero cuando Jesús dice: yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido a este mundo para salvarnos, ahí es cuando dicen: este ha blasfemado, ¿no? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué otra prueba necesitamos? Es reo de muerte. Entonces lo encarcelan y está encarcelado, y después al día siguiente lo mandan, y en la noche, cuando está encarcelado, o antes de ser encarcelado, Pedro lo niega, ¿no? Y Lucas recoge un gesto muy dramático, podríamos decir. Le dice, ¿no? Tú también eres de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro aseguró: cierto, ese estaba con él, porque también es Galileo. Y dijo Pedro: no sé, hombre, lo que dices. Esta es la tercera vez. Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho: antes que cante el gallo, hoy me habrás negado 3 veces. Y salió afuera y lloró amargamente. En Lucas 22, versículo 61, el Señor se volvió y miró a Pedro. Qué tragedia, ¿no? Que el primer papa te niegue, te traicione ante nadie, ante unos soldados que ni siquiera les preocupabas. ¿Qué sentimiento tendría Jesucristo ahora, no? Durante toda la noche, encarcelado. Y ahora estamos acompañando a Jesús. Ahora estamos tratando de acompañar a Jesús. Y como que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, adquiere de alguna forma como una melodía especial de amor. Un saber que Jesús ahora está caminando con la cruz y está yendo a que lo matemos, porque todos lo hemos crucificado. Han sido nuestros pecados los que lo han llevado ahí, a la muerte. Entonces, ese amor que es capaz de entregarse plenamente, ser total, solo puede dar Dios. Ese amor pleno, total, eterno. ¿Qué es lo que busca todo el hombre? Un amor así. Y sabemos que nunca lo conseguiremos en ninguna persona, porque nosotros tampoco sabemos amar así, porque somos limitados, porque incluso, decía un filósofo francés, el corazón del hombre tiene un hueco, y ese hueco tiene la forma de Dios. Cuando descubrimos que solo Dios puede llenarnos plenamente,
como que nuestra vida adquiere otro sentido, como que nuestra vida adquiere una forma nueva de amar. San Juan Pablo II, en su encíclica Redemptor Hominis, Redentor del Hombre, que fue la primera encíclica que escribió justo en Cuaresma del 79, lo eligieron en octubre del 78, en Cuaresma del 79, es el primer documento como que importante, ¿no? En el pontificado de Juan Pablo II, que fue muy largo. Él dice: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por eso, precisamente, Cristo Redentor, como se ha dicho anteriormente, revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es, si se puede expresar así, la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión el hombre vuelve a encontrar la grandeza, la dignidad y el valor propios de su humanidad. En el misterio de la redención, que es esto que estamos viendo, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, en este misterio el hombre es confirmado y en cierto modo es nuevamente creado. Él es creado de nuevo. Ya no es ni judío ni griego, ya no es esclavo ni libre, no es ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, diría San Pablo. El hombre que quiere comprenderse hasta el fondo a sí mismo, no solamente según criterios y medidas del propio ser inmediatos, parciales, a veces superficiales e incluso aparentes, debe con su inquietud, incertidumbre e incluso con su debilidad y pecaminosidad, y aquí entramos todos, con su vida y con su muerte, acercarse a Cristo. Debe, por decirlo así, entrar en Él con todo su ser. Debe apropiarse y asimilar toda la realidad de la encarnación y de la redención para encontrarse a sí mismo. Si se actúa en Él este hondo proceso, entonces Él da frutos, no solo de adoración a Dios, sino también de profunda maravilla de sí mismo. ¿Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador? Imagínate eso, ¿qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador? Si ha merecido tener tan grande Redentor, si Dios ha dado a su Hijo a fin de que Él, el hombre, no muera, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué valor debe tener el hombre? Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios, todo un Dios, ha querido bajarse, ha querido hacerse uno como nosotros y ha querido dar su vida por nosotros. ¡Qué regalo! Ese habiendo amado a los suyos que están en el mundo, hoy lo experimentamos de forma nueva. En estos últimos minutos es tradición el Viernes Santo hacer un Via Crucis, ¿no? Hacer un Via Crucis o poder acompañar un Via Crucis, ¿no? Es muy bonito poder acompañar el Via Crucis del Santo Padre, que año con año se hace en el Coliseo. No sé si este año saldrá, pero bueno. Y es muy emocionante poder acompañar desde Roma, a todo el mundo. Y nosotros en nuestra casa podemos hacer un Via Crucis, podemos hacer un Via Crucis por todos los medios actuales, ¿no?, de comunicación, y podría ser muy interesante poder acompañar a Jesús haciendo este Via Crucis, sobre todo de forma espiritual, irlo acompañando, lo que les decía, ¿no? Como que ir acompañando a Jesús en cada momento que estamos viviendo ahora, ¿no? De aquí hasta las 12 que lo crucifican, y de las 12 a las 3 hasta que muere, todo lo que dijo Jesús ahí en la cruz, simplemente estarle mirando. Entonces esto puede ayudarnos a ir creciendo en nuestra amistad con Cristo, porque lo vamos conociendo de una forma nueva. ¿Qué tiene el hombre que mereció tal Redentor?, se preguntaba Juan Pablo II. Bueno, en estos últimos minutos, como decía, quiero ofrecerles como 3 imágenes del Via Crucis, ¿no? Son 14 estaciones. Podemos decir que está el Via Crucis tradicional, o hay uno que Juan Pablo II instituyó, que es más bíblico, más evangélico, ¿no? Pero bueno, yo me quiero centrar como en 3 pedazos, por así decirlo. Jesús es flagelado, coronado de espinas y condenado a muerte. Cuando leemos esto en el Evangelio,
Tal vez lo de la condenación a muerte es un poquito más largo, ¿no? Porque es el proceso y Pilato y Herodes, porque estaba ahí en la ciudad, y luego lo regresan a Pilato, y es como el proceso de qué te acusan, y Jesús no responde, y entonces pues un poquito más largo, pero de repente dice el Evangelio que Pilato lo manda flagelar, tal cual, dice así, lo manda flagelar, y después los soldados le traen una corona de espinas, ¿no? Y se la ponen sobre la cabeza y se burlan de él. Y después lo presenta Pilato y les dice: he aquí el hombre, ¿no? Y gritan: crucifícalo, crucifícalo. Y es cuando se lava las manos y ya lo deja ir, ¿no? Imagínate todo el dolor físico que sufrió Jesús, flagelado. Si has podido ver la película La Pasión, de verdad es impresionante. Si has podido ver la Sábana Santa o escuchar una explicación de la Sábana Santa, es impresionante cómo Jesús sufrió físicamente por cada uno de nosotros un montón. Y lo flagelan y lo coronan de espinas, y las espinas que le hacen los soldados, y imagínate toda la escena, ¿no? Toda la sangre derramada, esa sangre que comulgamos, ¿no? Esa sangre que el sacerdote dice: esta es mi sangre derramada por ustedes. Y la sangre derramada de Cristo solo por amor, solo por amor. Y entonces Cristo que no solo entrega su vida, sino que la entrega de la forma más cruel que se puede imaginar una persona, ¿no? No simplemente lo crucificaron, sino que lo flagelaron, se ensañaron con Jesús, lo coronaron de espinas, lo sacaron así, le pusieron su túnica, luego para llevarlo a crucificar se la quitaron para poderlo crucificar. Imagínate todo el dolor. Y es condenado a muerte por mis pecados, por tus pecados. Y Cristo sufre esto por nosotros. Cristo sufre esto porque nosotros le hemos traicionado, hemos pecado. La segunda escena grande es: Jesús se encuentra con su madre y Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Jesús está ya caminando con la cruz, seguramente esto ya pasó, ahora que ya van a dar casi las 11 de la mañana, seguramente esto ya pasó, que se encontró con María camino al Calvario, aunque María estuvo todo el camino hasta el momento de la cruz y hasta el momento de la muerte, ¿no? Y se le encuentra, y luego se encuentra a las mujeres de Jerusalén y las consuela y dice: no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Cómo Dios, a pesar de estar sufriendo muchísimo, se detiene y tiene palabras de consuelo. Se detiene y ve a los ojos con un amor inmenso. Jesús, que hoy también que estás sufriendo, te quiere consolar a ti, que tal vez sufres. Quiere consolar al mundo que está sufriendo. Este mundo que está en medio de una pandemia. Este mundo que nos habíamos olvidado tal vez de Dios, y que esto nos ha vuelto un poco a mirar la eternidad, ¿no? Y hoy en día Cristo, que está sufriendo, nos consuela. Y este es el gran regalo que tenemos hoy, el consuelo de Dios para nosotros. Y un último aspecto: Cristo en el camino a la cruz también es consolado. Cristo es consolado por la Verónica, es consolado por Simón de Cirene, y es consolado también por la presencia del discípulo amado de Juan. Nosotros también podemos consolar a Jesús, nosotros también podemos enjugar el rostro de Jesús como lo hizo la Verónica, o podemos ayudarle a cargar la cruz, que no es nuestra cruz, es la cruz de Cristo, y esa es la cruz que nosotros tenemos que ayudar a cargar, y ayudar y ser buenos sireneos, ayudar a otros a cargar su cruz. Ese es el servicio, ese es el amor. Ese es el amor que llega hasta el fin. Y ese es el amor con el cual nosotros podemos imitar a Cristo.
Simón de Sirene en cierto sentido fue obligado a cargar la cruz y empieza a cargar la cruz y seguramente empezó a sentir lo que sentía Cristo, el peso, el cansancio, el calor, todo, ¿no? Tal vez no alcanzaba a percibir el sufrimiento moral, el peso de los pecados, tal vez no alcanzaba a percibirlos, no alcanzaba a percibir ciertamente los flagelazos, la coronación de espinas, pero sí el peso de la cruz. Qué consuelo poder nosotros acompañar a Jesús, consolarlo, ayudarle a cargar la cruz, hacer que otras personas se salven, que lleguen al cielo, que lo conozcan, que digan, quiero llegar al cielo y ser santo. Eso es lo que nosotros podemos hacer ahora nosotros, consolar a Jesús que está yendo hacia el Calvario. Y es muy hermoso constatar que Simón de Sirene, sus hijos fueron cristianos. Alejandro y Rufo, dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que esta persona que tal vez ni conocía a Jesús, ni había escuchado hablar de él, le ayuda a cargar la cruz y tanto le impacta que yo imagino que se la vivió contando sobre Jesús toda su vida. Y sus hijos, su familia fue cristiana. Ojalá nosotros podamos consolar a Jesús el día de hoy. Es un día triste, ¿sí? Es un día en el cual podemos ir compartiendo los sufrimientos de Cristo de alguna forma, efectivamente, pero es un día en el cual nosotros también podemos consolar mucho y dejarnos consolar por Dios, por su amor eterno, porque habiendo amado a los suyos que están en el mundo, los amó hasta el fin. Te ha amado a ti hasta el fin, hasta ser capaz de dar la vida por todos. Nos vemos por la tarde para una pequeña reflexión sobre alguna de las palabras que pronunció Jesús en la cruz. No van a ser todas, pero diremos algo sobre algunas palabras que nos ayuden a encontrar ese amor de Dios que se derrama en nuestros corazones. Dios te bendiga y acompañemos a Jesús en este día muy de cerca.